Horacio, Justio Hans, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, hola Horacio. Gracias Horacio por la invitación, por aceptar la oportunidad de conversar contigo esta tarde aquí en Perú. Bueno, ya de noche creo en Argentina, ¿no? El gusto es mío, así que muchísimas gracias. Todavía no es de noche, pero ya está oscureciendo. Tal cual, como lo comentaba el día de hoy, como habíamos anunciado ya en las redes sociales, tenemos a Horacio, que es cofundador de la Fundación Libre. Efectivamente, aquella Fundación Libre donde también perteneció Agustín Laje y pues, Horacio, nos gustaría que nos comentes un poco sobre más o menos qué es esta fundación, ¿no? Para que la gente un poco se entere, ¿no? De repente no está muy al tanto. Algo breve. Fundación Libre es un centro de estudios que se inició aproximadamente hace 7 años atrás, aunque se consolida como fundación en términos legales no más de 4 años. Actualmente la preside Agustín Laje, pero nos hemos hecho cargo con tres compañeros de dicha organización, viendo que claramente Agustín está en un momento de su vida de esplendor en el cual tiene que aprovechar hasta el último segundo para librar esta batalla en términos nacionales e internacionales. Fundación Libre se dedica a realizar cursos de capacitación, la publicación de ensayos, corrección de ensayos a su vez, dicta diferentes tópicos. Estoy pensando en este momento, el último curso que hicimos fue sobre Derecho Internacional, que fue un éxito, pero a su vez también promueve lo que es la batalla de las ideas. A grandes rasgos es la promoción de las batallas de ideas. Esto implica la participación en la televisión, tenemos nuestra propia radio, de la cual soy director, tenemos a su vez nuestra propia página web que está en proceso de remodelación para invitar a que todos los chicos puedan escribir y animarse de repente a dar sus primeros pasos. Sumado a eso que tenemos una agenda bastante agitada porque estamos llevando el día a día las noticias, tanto nacionales como internacionales, de lo que sucede y a su vez brindándole a la población nuestro humilde aporte en cuanto a qué argumentos y qué datos utilizar en contra de la agenda progresista. Perfecto. Gracias Horacio por una breve reseña de la Fundación Libre que estoy seguro realiza un excelente trabajo que podemos ver y podemos dar fe de ello en la página, en el canal de YouTube, en las páginas de las redes sociales de sus miembros, como por ejemplo en tu caso. Horacio, mencionabas de la importancia de realizar esta labor, esta batalla de las ideas, no solo a nivel local, por ejemplo en Argentina, libertades, abanderados por un discurso supuestamente tolerante, pero ¿qué se esconde realmente detrás de esto? Bien, vamos a empezar por partes porque entiendo, tanto para la audiencia como también para mí, que a veces repetir lo que ya se ha dicho tantas veces en otros espacios, videos, conferencias, vivos, con una agenda un poco sobrecargada, creo que no sería ni productivo ni fructífero tanto para ustedes ni Horacio, me parece que a Juan se le ha pausado. Juan, un favor, ¿puedes verificar tu conexión? Porque creo que Sí, sí, ha sido un tema parece que tu ahí. imagen se congela, sí. Así es. perfecto, Ahora está mejor, seguimos. sí. Nos contabas, Horacio. Vamos a empezar con el tema de la tolerancia. El tema de la tolerancia es un tema que es bastante recurrente porque de hecho, si uno se fija en la idea de la tolerancia, es una idea más moderna de lo que muchos creen. Es una idea que ya empieza a proliferar y a ser complejizada, especialmente con los pasos migratorios. Es decir, es un fenómeno muy complejo, pero es un fenómeno muy moderno a su vez. La idea de la tolerancia no es una discusión propia, piénsese, de la cristiandad o incluso los primeros estados modernos, en los cuales cada comunidad tenía una suerte de comportamiento estanco y los miembros de dicha comunidad no tenían en ese sentido mayores preocupaciones que las habituales en el día a día de todo ser humano promedio. Ahora bien,
cuando empieza el tráfico comercial, empieza a su vez el tráfico de conocimientos y empieza a su vez el tráfico de la filosofía, de las ideas. Esto obliga a que personas que durante toda su existencia habían estado convencidas de su propio ser, de repente tenían una suerte de competitividad o una suerte de paralelismo a los cuales tener que emular o en todo caso diferenciarse. Y aquí empiezan los problemas que giran en torno a lo que es la identidad y los problemas que giran en torno a lo que es la libertad. Y ya vamos a llegar al espacio específico de la libertad porque el tema de hoy es justamente el progresismo, pero vamos a tocar elementos específicos del progresismo. Estamos haciendo la introducción porque esta idea de la tolerancia tiene que ser puesta en relieve. Cuando empieza a haber un tráfico de personas, de mercaderías, de conocimientos, automáticamente se necesita de establecer una serie de reglas que permitan la coexistencia pacífica. Y esto es un fenómeno que incluso es posterior a la paz de Westfalia. Estamos hablando de fenómenos que son de no más de 200 años en realidad, de no más de 200 años. Y aquí empieza a mutarse la complejidad. Porque esto lo tomo John Stuart Mill, aclarando que no soy un gran defensor del liberalismo. Creo que en todo caso es prudente saber reconocer la sabiduría en cada persona, aun cuando dista de nuestras propias ideas. John Stuart Mill plantea algo muy interesante en torno a que la libertad se manifiesta justamente en la capacidad de ser diferente el uno del otro. Y aquí está la idea de fondo de la tolerancia. La idea que subyace en la tolerancia es justamente la posibilidad de uno diferenciarse del otro en total libertad. Pero esto a su vez ya va a tener un matiz muy interesante. Porque hay tres grandes quiebres con esta idea de la tolerancia. Porque uno pareciera ser que la teoría, si coexistiéramos todos en un mismo lugar, en la teoría podría arribarse a cierto consenso en cuanto que la tolerancia, si bien no es una virtud, al menos sería una práctica deseable. No es una virtud, pero sí una práctica deseable de la tolerancia. En cuanto que cada uno pudiera coexistir y no hubiese una interferencia de un tercero sobre la libertad negativa de uno. A grandes rasgos. Pero hay tres grandes quiebres que son para tener en cuenta. Primero, la paradoja de la tolerancia de Karl Popper. Karl Popper, muchos lo recuerdan porque ha sido el autor de La Sociedad Abierta y sus enemigos. De hecho, Soros, inspirado en La Sociedad Abierta, es que tiene la fundación Open Society. Karl Popper plantea la idea de hay que ser intolerantes con los intolerantes. Si bien luego se retracta, porque entiende que había un error epistemológico de base, más él que había planteado un sistema de filosofía y de ciencias muy avanzado, y creo que es uno de los padres de lo que es la filosofía y la ciencia, ciertamente se demuestra quién define lo que es tolerante o intolerante, y de hecho en la propia intolerancia ya se cae en la intolerancia, por lo tanto habría cuanto menos un problema de coherencia ya en el propio postulado, ni hablar cuando se lleva a la práctica. Entonces ya acá tenemos un problema, este de la tolerancia, la intolerancia con el intolerante, pero de hecho, dicho postulado pervive al día de hoy. Ejemplos concretos para que se entienda esta abstracción. Más de uno de aquí debe estar interiorizado, o al menos debe tener conocimiento de lo que es una agenda política, o al menos cómo funciona un espacio político en la nación respectiva de cada uno. De hecho, si yo hablo con alguien de Perú, mínimamente debe conocer lo que es un sistema democrático, lo que es López Aliaga, lo que fue la crisis reciente con 2 presidentes interinos, o sea, más o menos alguien debe conocer. Fíjense si sería posible acaso presentar un partido político cuya plataforma plantease la idea de la no democracia, y plantear una modificación del sistema democrático, aspirando quizás a una democracia selectiva, una aristocracia, una monarquía, una restricción a ciertas libertades políticas. Sería impensado. Entonces, esta idea de ser intolerante con el intolerante es mucho más que una simple imagen de Pictoline que uno puede ver en Instagram, sino que es en realidad una política concreta enquistada ya en las raíces del Estado por sobre cualquier otro tipo de política pública. Es decir, lo que se garantiza es esta idea de la intolerancia con el intolerante. El resto incluso es discutible. Luego tenemos un segundo quiebre que a mi humilde criterio es de los más importantes que hay, más allá que el primero es fundamental porque es estructural. Luego hay un quiebre que va más allá de la estructura política y que es un quiebre en la idea de la tolerancia
en torno ya a la legitimación de la violencia, que es con Marcuse. Herbert Marcuse escribe Tolerancia Represiva, donde expresamente legitima la idea de la violencia terrorista, y espero que no haya problemas con la censura por poder usar ese término, con la violencia terrorista en aquellos detractores de las ideas de una izquierda cultural, donde él mismo la asume que la izquierda ya estaba mucho más allá de la simple lucha materialista. El propio Marcuse reconoce que era necesario reivindicar un marxismo, pero ya desde una puesta en escena donde se atendiese al fenómeno espiritual, o al menos metafísico, y se separase ya del materialismo ortodoxo. Por eso me llama siempre la atención algunos espacios que siguen peleando con Marx, porque Marx ha muerto y la propia izquierda lo ha matado. Me sorprende que incluso al día de hoy haya tanques de pensamiento que desperdicien recursos en un fenómeno que la propia izquierda ya ha desatendido y poco le interesa traer nuevamente. Y de hecho, si uno ve lo que es el progresismo actual, dista mucho de ser una izquierda marxista, en las antípodas, de hecho. Claro. Y luego tenemos un tercer quiebre, que es, y con esto ya cierro mi idea, tenemos un tercer quiebre con la idea de tolerancia, y perdón la interrupción, pero quería cerrar la idea, que es el siguiente fenómeno. Y esto es fundamental. Esto creo que va a ser el kit de la cuestión, que entendiendo esto uno va a entender finalmente cómo funciona toda agenda progresista en la actualidad. Vamos a ser muy sencillos y muy breves, pero a su vez vamos a necesitar cierta atención de todos. Y históricamente, al menos hasta el siglo XVI, la relación del hombre era un hombre creado. Podría haber sido por Dios, para el culto cristiano, podría haber sido por los dioses griegos en el Olimpo, podría haber sido por Alá. Era un hombre creado. Es decir, había una relación de superioridad de un ente externo al hombre, y el hombre que era una creación. Pero luego, en el quiebre del antropocentrismo, y esto es importante, porque realizado el primer quiebre es como las fichas de dominó que paulatinamente van empujándose las unas a las otras. El primer quiebre se da en el antropocentrismo. Aparece un fenómeno, no voy a hacer historia del siglo XVI porque sería materia de una conferencia entera del siglo XVI, pero hay un fenómeno particular. La idea de Descartes, en esta búsqueda de la certeza, Descartes es marcada su vida por la búsqueda de la certeza, porque el método científico revoluciona la humanidad. Entonces, su gran preocupación era qué es lo cierto en el mundo. Y esto genera un estado constante de duda. En ese estado constante de duda hay una sola certeza. Si yo dudo, por lo tanto yo existo. Por lo tanto, la única certeza de la existencia es, en primer lugar, el pensamiento. Incluso uno lo podría llegar a vincular a Guillermo de Ockham, cuando plantea que no existen universales y trascendentales, mas solo existen conjuntos de individuos, y la denominación es simplemente un adjetivo a tal ente. Pero no hay una suerte de esencia universal. Esto es lo que nos va a permitir entender con el paso del tiempo. Me estoy salteando 5 siglos de historia porque, insisto, es el tema de una conferencia, pero el tercer quiebre que hay con la idea de la tolerancia es, en este proceso de dudas, se empieza a profundizar en la posmodernidad. Y en la posmodernidad, el hombre, por todo un proceso histórico que ese tiempo lo podemos exponer, pero la realidad es que el hombre ya deja de ser creado y pasa a ser un hombre creador. Porque el verbo ya no es un verbo encarnado de distinta naturaleza al hombre, sino que el hombre se encarna a sí mismo como un verbo creador. De allí que la palabra y el discurso constituyen realidad. Y este es el gran problema de la tolerancia con el progresismo, porque el ser humano constituye la realidad a partir de la palabra del hombre. Aparece un problema que es en torno a la identidad. Vamos de vuelta. ¿Qué es lo que sucede con la idea de la tolerancia? Supongamos que Juan planteara la idea que Dios existe y yo planteo la idea que Dios no existe. Él tendrá argumentos de corte teológico para combatir mis argumentos de corte empírico-científico. Sería un error, pero habría un problema, pues son dos métodos distintos. No quiero entrar en ese debate, sino digo,
habría una discusión de ideas, para que se entienda el ejemplo. Juan plantearía la idea A y yo plantearía la idea B. En la tolerancia, cada uno, en lo que es una ética argumentativa, cada uno podría argumentar la validez de los propios postulados. Pero el postulado, y esto es propio del monismo, si bien existe mente y cuerpo, lo cierto es que el postulado es independiente, es decir, el postulado está en una dimensión de la mente, pero no es la mente. Y el postulado está en una dimensión del mundo, pero no es el mundo. Ahora, no es lo mismo que Juan diga Dios existe a que Juan diga yo soy Dios. Porque en el momento en el que yo planteo Dios no existe, yo no estoy combatiendo la idea de Juan, yo estoy combatiendo el ser de Juan. Entonces, para que se entienda ejemplo más concreto, si cierro con esta primera parte, si Juan dijese yo me autopercibo mujer, o Juan dijese un hombre se puede autopercibir mujer, podríamos discutir o no la validez moral de dicho postulado, podríamos discutirlo. Ahora, si Juan dice yo soy mujer y yo cuestiono a partir de una premisa empírica de que hay una esencia, por eso toqué el ejemplo de Guillermo Ocas, yo digo, hay una esencia que independientemente que le digamos mujer o woman, hay una esencia que diferencia a tal calidad de ente compartida en el universo, distintos tipos de mujeres, más altas, más bajas, más rubias, más morochas, tienen naturalmente el don de la maternidad, en términos generales, salvo algún accidente, lo diferencia del hombre, independientemente de cómo se denomine. Yo podría discutir estas ideas, reconociendo lo universal, reconociendo propiedades compartidas, independientemente de la voluntad del sujeto. Ahora, si Juan, en vez de decir, bueno, discutimos lo que es la ética y la percepción, él dice, yo soy mujer, y yo digo, un hombre no puede ser mujer, yo no estoy cuestionando la idea de Juan, yo estoy atacando a Juan. Y acá aparecen los conceptos de violencia simbólica de Pierre Bourdieu, porque no es una violencia directa física, pero sí es una violencia que en el discurso está poniendo en duda la propia existencia de Juan, en su ser y en su identidad, porque es una identidad artificial que depende en términos hegelianos de la convalidación de terceros. Entonces, al yo poner en disputa esa convalidación de terceros, ahí aparece la idea de hay que ser intolerantes con el intolerante porque está atentando contra la existencia de terceros. Curiosamente terminaría atentando en contra de mi propia existencia. Pero esto es lo que se plantea en la posmodernidad, estas ambivalencias discursivas. Correcto. Muchas gracias, Horacio, por esta extendida explicación. Muy válida, en realidad, y muy valiosa para todos nuestros seguidores. Entrando a todos algunas de las cosas que has comentado, me gustaría entender si es que el progresismo que se ha estado mencionando en lo que tú has comentado puede ser solamente de izquierdas y por qué los jóvenes son tan fáciles de caer en estos brazos que al parecer son tan amables en principio. Qué pregunta compleja, así que lo voy a tratar de estructurar en dos partes, porque es una pregunta compleja y requieren respuestas complejas. Vamos por empezar. ¿El progresismo es exclusivamente de izquierda? Tendríamos que empezar planteando qué es la izquierda. Tenemos que empezar planteando qué es la izquierda. La izquierda para muchos es simplemente aquello que no está a la derecha. Y de hecho, habría cierta razón y cierta lógica si alguien lo plantea en esos términos. Lo cierto es que la izquierda surge como concepto particularmente, o al menos en lo que es el ámbito político académico, después de la Revolución Francesa, donde el nuevo régimen se dividía en lo que era una izquierda, en una suerte de congresales, y una derecha. Con las particularidades que había dos particularidades que se vinculan a lo que es el progresismo. La izquierda estriba en gran medida en torno a lo que es de los postulados de libertad, igualdad y fraternidad, en el postulado de de igualdad. Entonces, cada vez que vean políticas igualitaristas, que no es lo mismo que la igualdad ante la ley o la igualdad en dignidad, sino es más, lo voy a ampliar en términos más amplios todavía para que se entienda mejor. ¿Cómo diferenciamos izquierda y derecha? Así de paso nos sirve todo para estructurarnos mejor mentalmente. La izquierda gira esencialmente en torno a lo que es una idea de construcción teórica verticalista, una construcción teórica
abstracta un constructivismo, podríamos plantearlo. Bien, término de Robespierre, término incluso de Rousseau, ideas abstractas, idealismo. Por eso van a ver que siempre los jóvenes idealistas suelen ser de izquierda, ideas utópicas, ideas que giran en torno a que la mente del hombre por sí sola puede crearse a sí misma y crear el mundo. Entonces la mente puede crear lo que es el hombre y la mujer, la mente de la izquierda puede crear un sistema económico que no falle y que no quede margen de error al orden espontáneo. Una idea de la construcción teórica. A su vez gira siempre en torno al igualitarismo, la idea de la aldea global, tan en boga con el globalismo, la idea de la hermandad plena, como en el socialismo, esta idea de la igualdad entre el hombre y la mujer, desconociendo las diferencias naturales, el igualitarismo. Y la tercera característica que podríamos decir, la voy a reservar por ahora para después entrar en las cuestiones más específicas del progresismo. La derecha estriba, bueno, lo vamos a decir porque si no se va a entender, pero a su vez la izquierda tiene la idea de la revolución constante y el progreso indefinido. Por eso es enemiga acérrima del conservadorismo, que le plantea constantemente que un vehículo no se maneja solo con el acelerador. Correcto. Esto es fundamental, porque para la izquierda la revolución es constante. Por eso incluso caen en contradicciones, que ya vamos a entrar en ese tópico cuando hablemos de la libertad de expresión, pero caen en contradicciones porque reconocer un estadio de reserva implicaría en un punto adoptar una actitud conciliadora con el conservadorismo, y esto es impensado para la izquierda. Entonces constantemente están en la eterna revolución. Esto genera luego lo que es el eterno presente, ya llegaremos a esa parte. La derecha, a grandes rasgos, es propia de un orden espontáneo, desde Hayek con su orden espontáneo hasta el legado intergeneracional de Edmund Burke, es decir, postulados más liberales con postulados más conservadores estarían asentados a la derecha. Izquierda y derecha no son esencias, son espacios. Esto es importante. El conservadorismo no es derecha, se asienta a la derecha. ¿Se entiende? Esto es muy importante, porque uno cuando estudia filosofía, particularmente con Aristóteles, hay un error muy común en confundir la sustancia con el espacio, con el lugar, más particularmente con el lugar. El lugar, a ver, incluso en términos aristotélicos, es una propiedad sin ser inherente a la cosa. Entonces, una cosa puede estar a la izquierda o a la derecha sin que la cosa sea de izquierda a derecha, porque eso si no impediría el desplazamiento o el desplazamiento acompañaría el lugar. Bueno, entonces, la derecha es en gran medida este vericueto propio de un orden no constructivista, es decir, puede ser un legado intergeneracional, puede ser propio de un orden espontáneo, puede surgir incluso por acuerdos de voluntades comunitarias. Acá estoy tomando conceptos de Russell Kirk. Bien. En segundo lugar, que la derecha en más o en menos medida gira en torno a la libertad. Ustedes vean cualquier proyecto de ley, legalización del aborto, por dar un ejemplo, eutanasia, legalización del consumo de sustancias, cualquier ejemplo que ustedes tomen, adopción de distintos tipos de familia. Siempre la discusión en todo momento en el Estado moderno después de la Revolución Francesa estriba en estos dos elementos. ¿Cuánta libertad para el ciudadano? ¿Cuánta igualdad para el ciudadano? Y está siempre esta discusión. ¿Se suben los impuestos para ayudar a los más carenciados? Bueno, es para generar más igualdad y que de esa forma los ricos no sean tan ricos y los pobres no sean tan pobres. Pero a su vez se permite que las mujeres puedan votar. Bueno, vamos a darle un nivel de igualdad ante la ley, pero que a su vez se traduzca en términos de libertad política. Entonces, todo lo que sea igualdad o libertad son los dos grandes ejes por los cuales gira toda la discusión política en el Estado moderno. Y el tercer fenómeno es que justamente la derecha, a grandes rasgos, no creen, o al menos no abrazan en forma inmediata, la idea que todo lo nuevo es bueno. Por eso existen liberales clásicos, paleolibertarios, conservadores, patriotas. No creen en la revolución perpetua. De hecho, creen en los cambios porque la derecha esencialmente es reformista, no es parte del antiguo régimen, no es un espacio reaccionario, pero en forma mesurada, gradual, meticulosa, en base a la experiencia, y no la revolución por la revolución misma, no la deconstrucción eterna. Esta es la respuesta a tu primera parte de la pregunta. La segunda sería, ¿por qué los jóvenes son de izquierda? Esta es
incógnita. Primero porque hay una cuestión natural en todo joven en querer distanciarse de la familia. Es un fenómeno natural de que cada uno forme su propio nido, y en ese sentido de emancipación hay un quiebre justamente con los padres. No quiero entrar en teorías psicoanalíticas, pero cuando las personas crecen, y esto es una frase común, normalmente las personas se vuelven más conservadoras, naturalmente. Yo he visto tanta gente hablar de viva la libertad, y uno de repente cuando son padres, ya de repente que haya un transexual enseñándole cierto tipo de contenido erótico a un niño de 5 años en el jardín, ya de repente son todos conservadores. Entonces, este ejemplo que yo digo es, hay que entender que la libertad importa, pero a su vez la libertad está supeditada a un fin superior, un bien mayor, digamos. La libertad por sí mismo como fin no existe, o si existe sería un riesgo, porque si, bueno, ¿qué hacemos cuando se tiene la libertad por sí misma, igual que el poder? ¿Qué se hace con la persona que cree que el poder es un fin en sí mismo? No es lo mismo lo que haría Santo Tomás Moro a lo que haría Maquiavelo cuando obtuviesen el poder. Por supuesto. Entonces, lo que sucede entonces es que hay una tendencia natural a querer separarse de los padres. A su vez, que la izquierda tiene un discurso utópico, la derecha tiene un discurso realista. La derecha esencialmente es realista. Es decir, incluso cuando lo ven en términos económicos, ¿cómo argumentan los grandes? Pienso en este momento Javier Milei, que es un gran referente de una derecha económica, digamos, o llamémosle libertaria, o al menos no progresista, llamémoslo desde ese punto. De acuerdo. ¿Cómo argumenta Javier Milei? Desde los datos. Y de hecho toma una frase creo que era de Friedman, el dato mata el relato. ¿Cómo argumenta Miklos Lukács desde el conservadurismo? El realismo en base a la historia de la humanidad, en base a cada sociedad, es el argumento desde la realidad. ¿Cómo argumenta Agustín Laje cuando tiene que exponer? Desde los datos que arroja la realidad, en términos de violencia intrafamiliar, en términos de la sociedad, en términos del rol de la mujer. ¿Cómo argumenta Pablo Muñoz Iturrieta? Desde la realidad propia de la naturaleza caída del hombre. Ahora bien, ¿cómo argumenta la izquierda? Pablo Iglesias, ¿cómo argumenta bueno, no quiero tocar ejemplos de Perú, pero... Y la utopía. Apelan a la emoción, cierto que apelan a la emoción, es una práctica fantástica de comunicación, pero siempre el discurso es utópico. Es la idea de esta sociedad global, todos felices, todos armoniosos, todos compartiendo la propiedad comunal. Vean lo que sucede con Jamestown. Ahora estoy trabajando en un documental, así que lo tengo presente. Esta idea de la propiedad comunal, y eso que en realidad Virginia, viene la compañía de Virginia, que fue la que financió las expediciones. Curiosamente tampoco la propiedad privada explicó absolutamente todo, pero terminó en un descalabro de dicha sociedad. Entonces, ¿qué significa? No existen. Podríamos tomar desde Portland, que fue un ejemplo de sociedad utópica, hasta otros que fueron bastante nocivos, pero las utopías han generado los grandes genocidios, campos eugenésicos en Alemania, goulash ruso en la Unión Soviética, el gran salto adelante en China, y uno dice, ¿cómo que tantas personas adhieren al tal régimen? Igual que los jóvenes, porque es mucho más fácil creer en una utopía donde hay una promesa de redención, de un paraíso terrenal, hay una promesa y una aspiración, igual que en el cristianismo. Yo soy católico, entonces lo que sucede es que soy consciente de que el paraíso terrenal no existe, se perdió. Hay una naturaleza caída. En todo caso, yo me esfuerzo para la vida subsiguiente, pero no en esta, que es un valle de lágrimas. Entonces, perdón, Horacio, sí. Perdona que te interrumpa, pero hace referencia a ese valle de lágrimas. Significa exactamente que no todo en la vida es color de rosa. Parte de la vida es sufrir. La vida está llena de momentos duros en los que al ser humano le toca sufrir, afrontar la realidad, y parece ser que es un shock de realidad muy fuerte, para lo cual los progres o los jóvenes no están preparados. A tal punto, porque es muy interesante, ahora vamos a conectar con esa parte, vamos a hacer todo un hilo conector. Has dicho algo muy interesante y que es para rescatar y para poner, encuadrar. La idea del no sufrimiento, podemos traducirlo, si están de acuerdo ustedes dos, en la idea del placer, al menos como la antípoda del sufrimiento, con la idea del progre.
¿Y el progre de dónde viene? Viene del progreso. Porque cuando empieza a progresar la humanidad, acumula conocimiento, gracias al método científico, que se traslada a las demás dimensiones del ser humano, particularmente la económica. Y la idea del progreso empieza a satisfacer necesidades. Pero lo que ha evolucionado en el hombre es la ciencia en cuanto a acumulación de conocimiento. El hombre no puede progresar en una dimensión que no controla, que es la moral, dada su naturaleza caída. Es decir, vamos a tomar ejemplo concreto. Hace 2000 años atrás, a los inocentes se los mataba con espadas de hierro. Actualmente es con pastillas de misoprostol. Entonces, ha habido una evolución en la técnica, pero no ha habido una evolución en la moral del ser humano. De hecho, años atrás había robos, asesinatos y violaciones. No creo que hoy en el mundo no haya habido robos, asesinatos y violaciones. Entonces, ¿qué nos has marcado vos? ¿Qué es lo que hay? Cuando empieza a progresar económicamente el ser humano y se genera la revolución industrial, se genera una situación de confort para muchos. Si bien hubo una simetría, luego se empieza a equiparar paulatinamente en Occidente. Y a mayor progreso material, mayor demanda de satisfacción material hubo. Entonces, mayor interpelación al que el ser humano paulatinamente se convirtiese en unidades de consumo y de producción. Pero el propio sistema necesitaba mantener feliz y contenta a esta unidad de consumo y producción para que no se generase una rebelión en la granja. Entonces, para evitar la rebelión en la granja, es que la unidad de consumo y de producción necesitaba tener satisfechas sus necesidades. Entonces, el progreso necesitaba que los eslabones funcionasen en forma correcta, simétrica, bien compaginados, aceitados. Claramente, caso es, si le sumamos el fenómeno que se dijo al comienzo, en cuanto que la identidad ya pasa por una cuestión de percepción, subyace esta idea de, si puedo satisfacerme materialmente, empiezo a expandir las necesidades de placer. Porque ¿qué es lo que se plantearía? No quiero tocar a Joseph Say, pero ¿cuál es alguna de las grandes premisas de la economía? A grandes rasgos, ¿cuáles son las premisas de la economía? Que las demandas son ilimitadas. O sea, la demanda del ser humano como individuo es ilimitada. Si yo tengo una Ferrari, no solamente voy a querer tener nafta para la Ferrari, vamos a ponerle que después quiere tener 2 Ferraris, de ser posible. Vamos a ponerle que después quiere tener 2 Ferraris y la calcomanía del gauchito Gil pegada atrás. O sea, siempre va a haber algo nuevo para agregar. ¿Se entiende? Siempre va a haber algo nuevo para poner. Entonces, esta idea de la demanda infinita, que es incluso una ley de la naturaleza humana, es ese sentido, digamos, entre comillas, egoísta de aspirar a tener cada vez más. Entonces, claramente, que en esa aspiración, y heredando ya lo que es parte del utilitarismo de Jeremy Bentham, que es decir, potenciar el placer y minimizar el dolor, una ideología utopista que promete al más joven poder vivir sin sufrir, sin que alguien le diga, no, mira, vos no puedes quedar embarazada, o vos no, perdón, me refería a un hombre que le digan, vos como hombre podés quedar embarazado, que le digan a una mujer, abortar tranquila, total es un conjunto de células. Todo gira en torno a que la persona se quede tranquila, pero que siga consumiendo y produciendo. Esto es fundamental. Habría que discutir, pero yo sé que estoy hablando de discusiones que se dan quizás en el primer mundo. Habría que discutir porque en el tercer mundo, en realidad, el Estado socialista, correcto, lo que busca en realidad es mantener contenta a la población con esta farsa de la identidad para que simplemente consolidar el poder político. Entonces, esta discusión que yo estoy hablando depende en países del primer mundo, digamos. O sea, hoy en Argentina lo que le importa el poder político es esencialmente contener a los votantes un plan social para que se consideren satisfechos en sus necesidades, pero van a ver que siempre gira en torno al poder político satisface necesidades. ¿Pero con qué fin? El control. Porque lo que hay en el fondo es la gestión del miedo. Es decir,
incluso aún países del primer mundo desarrollados o en vías de desarrollo, lo que hay en el fondo es el poder político como gestión del miedo, que es la característica propia del Estado moderno. La gestión del miedo es lo que articula todos estos espacios del progresismo. Es decir, en este día del progreso indefinido hay un miedo, hay tres grandes miedos en el ser humano en términos de Freud. El miedo a la muerte, el transhumanismo, el miedo a la naturaleza, el progreso indefinido y el dominio total del planeta, Agenda 2030 de la ONU, y el miedo al otro. Entonces, el miedo al otro ya no es una amenaza externa, sino que es una amenaza discursiva en términos de Pierre Bourdieu. Entonces aparece la cultura de la cancelación, los espacios seguros, las agendas progresistas en el espacio privado, Netflix o Twitter, todo para convalidar la identidad y que nadie se sienta amenazado en su ser. Pero que finalmente es simplemente mantener al ser humano estaco, atomizado y desfasado de la realidad, porque las ideologías están separadas de la realidad. Por eso son ideologías, conjuntos de ideas separadas de la realidad que intentan explicar desde la mente y la abstracción de la mente, en una suerte de dualismo cartesiano, intentan explicar desde la mente la realidad. Y en forma reduccionista, lucha de clase, heterocapitalismo, el patriarcado, en forma reduccionista se explican todos los fenómenos de la historia del hombre. Entonces, las ideologías claramente que a su vez como son reduccionistas van a reducir la vida del hombre. ¿Y cómo lo reducen? Lo convierten en una unidad estanca. Vean lo que ha sucedido con la pandemia. Fenómeno progresista por definición. La gente decía, yo soy solidario. Nadie fue solidario en la pandemia. Se estaban viendo las empresas, las familias separadas y las personas totalmente atomizadas. Las personas tenían tanto miedo a la muerte, incluso empezaron a tener miedo al otro, porque el otro que andaba haciendo un barbijo era un potencial asesino. Como el feminismo le hace creer que todo hombre es un potencial abusador, acá con la pandemia cualquier ser humano era un potencial asesino. Correcto. Entonces, ¿esto es lo que ha sucedido? Esta es la agenda progresista de progreso, es que finalmente todas las personas se dedicaron a simplemente seguir consumiendo y produciendo individual, hacia cada uno en su casillero, en su hogar, las 24 horas a través del celular. Y los que no se adaptaron, porque el progreso implica un salto cualitativo, la tesis darwiniana, que dicho sea de paso, las tesis darwinianas fueron adoptadas tanto por Karl Marx, allá fuera de Occidente, como Margaret Sanger, en pleno Occidente, 1916, primer clínico de control demográfico, siempre con estas ideas cientificistas. ¿Por qué? Porque implicó un salto de cualidad. El que se adapta, sobrevive, mantiene siempre en vigencia su compartimiento estanco, su dispositivo móvil para poder trabajar, y el que no sobrevive, bueno, una pequeña purga para justamente permitir que los recursos, en términos malthusianos, alcancen para todos y alcancen para los más aptos. Que dicho sea paso, la tesis malthusiana fue reformulada por Paul Ehrlich en 1968 con la bomba demográfica. Brillante explicación, Horacio. Me quedo con una de las últimas cosas que mencionaste. Por ejemplo, hablabas de en qué se sustenta esta lucha para compartir tres grandes de los miedos en la vida humana, ¿no? A través del miedo a la muerte, como por ejemplo, ahora que da pie a movimientos del transhumanismo, el miedo a la destrucción del medio ambiente, para lo cual se ha implementado la agenda de la ONU con estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero es muy interesante cómo ahora, por ejemplo, y tú lo has graficado muy precisamente con la pandemia, a través de una especie de, como te digo, de pintar al otro como el enemigo, ¿no? Entonces, todas estas cosas para enfrentar el miedo al otro serían imposibles sin un incremento del tamaño del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que pone todas estas restricciones para mantenernos a salvo. A mí me parece que la pandemia ha sido la prueba más grande de cómo el fomento del miedo es una gran vía, es una gran herramienta para que nosotros entreguemos nuestras libertades al Estado y sea él el papá protector que nos cuide. Entonces, Horacio, a mí se me ocurre preguntarte, ¿cuáles son los límites, ¿no?, a los que se puede llegar con esto? Está tentando de todas formas con la interacción humana, estamos formando una sociedad más, como te digo, más individualista, todo es a través de pantallas hoy en día, nos han virtualizado, si cabe el término. Bien, respecto al término, es demasiado preciso el término que has utilizado, porque de hecho hoy en la agenda de la posmodernidad, un tema que me apasiona enormemente, la posmodernidad, hoy la ontología es digital.
De hecho, hoy, es verdad, estamos hablando en términos culturales, quiero aclarar esto para la audiencia. Alguien me podría decir, hay cartoneros que sobreviven juntando cartones y no tienen un celular. Estamos hablando de lo que es la masa poblacional, no la excepción de aquellos que viven en las periferias o aquellas tribus haitianas o africanas que ni siquiera tienen conexión a la luz eléctrica, digamos. Pero hoy la ontología es digital. Hoy, fíjense en con qué facilidad se puede anular a una persona por completo de la vida social, difamándolo, inventándole alguna historia totalmente falsa, pero que se viraliza como un virus, que se viraliza, tomando un ejemplo de la pandemia, digitalmente. Porque las masas nunca son reflexivas. Esto ya lo planteaba Ortega y Gasset. La gente cuando difama, ven de repente un artículo sacado de contexto, ven un título mal puesto y lo toman por cierto y lo asumen por cierto. La gente absorbe el conocimiento como si fuese real sin cuestionarlo, no hay pensamiento crítico. Por eso es importante leer a Ortega y Gasset. Ahora bien, vos has planteado una idea que es clave. ¿Cuál sería el límite de todo esto? Yo creo que ya no hay límites. Yo sinceramente creo que no hay límites. Sí creo, con todo el respeto que les tengo a este espacio, que sería interesante quizás al menos cuestionar o debatir o tener otro tipo de posicionamiento con respecto al Estado. Pero no quiere decir que estén errados, sino que hay otra visión simplemente, es otra visión. ¿Cuál sería la otra visión? Es cierto que hay una incrementación del poder político, coincido, en pos de atomizar al individuo, coincido. Es decir, mayor poder político, se fragmentan los cuerpos intermedios, familia, fe y comunidad, la persona queda fragmentada en su identidad, porque es una lucha de identidades lo que hay. En la posmodernidad no se compran y se venden bienes y servicios, se compran y se venden ideas identitarias, porque tampoco es cualquier tipo de ideas la que se compran y se venden. Y entonces, es cierto. Ahora bien, ¿qué rol juega el Estado? Insisto, toda la ponencia que yo realicé le hice en perspectiva, también en base a mi formación en cuanto a las lecturas, siempre atendiendo a las masas hegemónicas de los países más desarrollados, donde quizás las discusiones ya sean otras. Habría que contextualizar particularmente en América Latina, donde el Estado sigue presente. Pero aún así vamos a abocarnos al Estado de América Latina. ¿Quién tiene poder realmente? Aún en América Latina. Porque de hecho, hoy una empresa privada como YPF puede gestionar la educación. Muchos estaban esperando que yo hablase del Ministerio de Salud, les aviso que no. YPF, a través de Profamilia, Fundación Huésped, Promsec, Casa Fusa, manipulan la agenda educativa de las naciones, con simplemente 2 o 3 convenios firmados con los ministros de educación, como sucedió con Finocchiaro en 2018 en Argentina. De hecho, una empresa como YPF puede alterar toda la modificación de un sistema penal, cayendo incluso en contradicciones con las propias jerarquías constitucionales que tenga cada nación en torno a los tratados internacionales. Es decir, una empresa privada puede quebrar el sistema jurídico de una nación, donde el Código Penal entraría en conflicto con los tratados internacionales. Una empresa privada como Twitter, que es una plataforma privada, puede censurar a un presidente de Estados Unidos, incluso por fuera del Senado y por fuera de todo el Congreso. Y de hecho, hoy, insisto, muchos dirán, bueno, todo eso subsiste porque hay una persona que paga impuestos, y entonces ese impuesto va a parar al Estado, y el Estado después lo gira hacia esta empresa privada, y de hecho la ONU sobrevive con impuestos públicos. Sí, podemos caer en un reduccionismo, pero finalmente el reduccionismo es parte del problema. Es justamente querer combatir, como siempre explico a los pro vida, intentan explicar todo desde la ciencia. Es el gran secreto del laicismo. Hay gente pro vida que cree que alcanza a explicar todo desde la ciencia, y no es tan así. Porque de hecho hay muchas feministas y ecologistas que reconocen que hay vida desde la concepción, vean en los debates que yo tengo en mi canal, dicen sí, hay vida humana desde la concepción, pero no es persona, así que no hay por qué respetarla. Entonces, cuidado con ese sentido, en los reduccionismos. Lo que yo creo que sí hay una agenda tendiente al globalismo. O sea, yo en ese sentido yo creo que el Estado-Nación está llamado a desaparecer. Paulatinamente, si nos fijamos, actualmente el Estado-Nación es más tendiente
tendiente, no absoluto, no es que sea quebrado, el Estado-Nación sigue existiendo, pero es más tendiente a la globalización y a la defensa de la nación. Después discutiremos si es un concepto válido o no la nación y el Estado-Nación. Yo soy muy escéptico del Estado moderno, de hecho. Pero, si uno se fija, son pocos los países euroescépticos. De hecho, en todo caso hay gobiernos euroescépticos. Pero pienso en Polonia o Hungría en este momento. Incluso Reino Unido, habría que matizarlo lo de Reino Unido. Pero el gobierno de Trump fue escéptico del globalismo. El gobierno de Bolsonaro, lamentablemente ahora ya se tiene que volver a tender hacia el globalismo, lamentablemente porque ya perdió su principal socio político y no es una relación armónica la que podría llegar a tener con Putin. China sí, China es hegemónica. China es hegemónica, más en términos de Agenda 2030. Entonces, los Estados-Naciones están llamados a desaparecer. Hoy, de hecho, ¿qué decisión gubernamental puede tomar en forma autónoma un gobierno? Cualquier tipo de gobierno, piénsenlo en Colombia, Perú, México, Guatemala. ¿Cuánta autonomía poseen? Fíjense, voy a dar un ejemplo muy concreto. ¿Cuáles son los principales objetivos de la Agenda 2030? Voy a tocar un tema que manejo bastante de cerca. ¿Cuáles son los principales objetivos de la ONU 2030? Que se le venga rápidamente a la mente, así. Es casi intuitivo. Reducción poblacional. Y se le viene... Exactamente. Aquí tenemos un ejemplo. Ahí va otro ejemplo, ¿ven? Reducción poblacional. Eso es un tema de Paul Ehrlich. Entonces, la tesis de Paul Ehrlich, que después la recupera Peter Singer en parte, de hecho Peter Singer, el autor de Liberación Animal, es una de las principales historias externas que tiene. La idea de la reducción poblacional va a dar que es constante, desde las películas distópicas hasta los colegios secundarios, hablando de que hay que ser responsable con la sexualidad porque hay demasiadas personas. La cultura del child free no es una cultura child free propia del ejecutivo estadounidense que quería ganar más plata. De hecho, vean lo que sucede con los hombres herbívoros en Japón. Vean lo que ha sido el invierno demográfico que implicó luego una inmigración sustitutiva en Europa. ¿Qué otro ejemplo más me diste? Reducción poblacional. El mundo sin fronteras. Claro. ¿Cuál es la agenda más preocupante en el mundo? La idea de los gobiernos nacionalistas, patrióticos, que plantean un control migratorio. ¿Cuál fue el mayor castigo que se... Curiosamente después vienen los demócratas que tienen cárceles para niños con perspectiva de género, que bueno, es... Pero bueno, eso es una discusión aparte, digo, pero esta idea de el multiculturalismo, claro, la aldea global de Rousseau, esta idea de todos hermandados, un mundo sin fronteras. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo tener que fabricar ropa solamente para Córdoba, Argentina, que tiene una forma específica de vestirse, a que si de repente uso el mismo pantalón, piensen en un jean elastizado, que lo usa una mujer, un hombre, en Inglaterra, en Sudáfrica, en Japón o en Argentina. Claro, minimizo costos, minimizo patentes, minimizo materiales, pero expando el mercado absolutamente. ¿Qué otros ejemplos se les viene a la mente de la Agenda 2030? Yo pienso en este momento el ecologismo que está en boga, de la sustentabilidad. La sostenibilidad. Bien, la sostenibilidad. ¿Ustedes saben quién controla la tecnología eco-friendly? ¿Quién lo controla, Horacio? Las tecnologías eco-friendly requieren 17 metales extraños, que de hecho yo voy a escribir esto quizás mañana o pasado mañana en alguna reflexión en mi columna semanal. Hoy mencionabas de Greta. Claro, de Greta, cuando hoy saqué un video sobre Greta. 17 metales extraños son necesarios para la activación de todo lo que es tecnología eco-friendly, piensa en energía eólica o energía solar. Correcto. Estos 17 metales, esta idea de reduzcamos la contaminación. ¿Cuál es el país más contaminante actualmente? Uno de los más contaminantes, está entre los tres primeros, China. China controla el 60,2% del mercado global de estos 17 metales que se requieren para la tecnología eco-friendly. Es decir, las tecnologías ecologistas, para que se entiendan, dependen un 60% de China, uno de los países más contaminantes del mundo. ¿Ustedes no les llamaron la atención que Greta Thunberg, como gran líder mesiánica, jamás criticó China? ¿Quién controla el 12%? Estados Unidos. ¿Quién controla el 10%, en tercer lugar, de estos metales
necesarios para lo que es una tecnología ecologista de cara al 2030. Birmania. ¿Qué ha sucedido? Aparece una candidata globalista demócrata, curiosamente de repente es perseguida, que por un golpe de Estado, se plantea una suerte de golpe de Estado, quien plantea la eventual intervención a Birmania, como sucedió en su momento con Taiwán, o con Hong Kong, o con el Tíbet. China. Y de repente, ¿qué pasaría si China consolida su poder en Birmania? 70% del mercado global. Entonces, hay una tendencia al globalismo, hay una tendencia de la transnacionalidad, porque el sentido de trascendencia es cultural, no es ni económico ni político, porque la idea de trascendencia, al desaparecer esta idea del hombre creado, es el hombre creador de industrias transnacionales, de sexos transgéneros, de seres humanos transespecie, de científicos transhumanistas, porque la trascendencia, y valga el juego de palabras que estoy haciendo oxímoron a propósito, la trascendencia se vuelve inmanente. Yo sé que es un oxímoron, pero es para que se entienda. Ese sentido de trascendencia se vuelve inmanente al individuo. Curiosamente no cualquier individuo, sino aquellos que controlan finalmente el ejercicio del poder. El Estado. Claro. Horacio, bueno, para ir cerrando ya estos casi ya 60 minutos que tenemos de conversación, es muy interesante todo lo que nos cuentas, se han notado, de hecho, muchas cosas. Lástima que no podamos abordar a profundidad muchas de ellas. Juan, ¿tú tienes alguna pregunta? No, realmente también, claro, entendiendo que ya vamos a llegar a los 60 minutos de conversación. Yo estaría encantado que hubiese una segunda parte de este conversatorio. Claro. Me han quedado muchas preguntas en el tintero y sobre todo cada vez de que hablabas me iban surgiendo más preguntas. Una de ellas, por ejemplo, decías que es una batalla perdida, ¿acaso la idea de la soberanía de una nación? ¿Es una batalla que ya nadie debería luchar o es que tenemos que morir de pie? Será quizás para algún otro momento. Estaría encantado que podamos vernos nuevamente. Ahora mismo no Con todo gusto. Ahora mismo no preguntaría nada porque seguramente nos extenderíamos mucho más. Pero me ha encantado. Yo les rogaría a nuestros seguidores y los seguidores de Horacio, que seguramente también están aquí, que puedan dejar sus preguntas. Seguramente las estaremos contestando en el transcurso de la semana. Vamos a ir sacando pequeños bytes también de este video que ha sido extraordinario. Realmente ha habido una cantidad de información muy impresionante. No sé, Hans, ¿qué te parece a ti? Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Agradezco la oportunidad nuevamente, Horacio, de poder conversar contigo. Ha dado para hablar apenas solamente de unos cuantos objetivos de los 30, que me parece. ¿Cuántos son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU? 30, ¿no? Sí, claro, hemos mencionado solamente 4 y todos pintados de una manera muy noble, ¿no? O sea, como si son nombres bonitos con los cuales cualquier persona no tendría por qué estar en desacuerdo. Otro tema controversial también es la importancia que le está dando ahorita las universidades a crear proyectos dentro de sus mismas universidades con estos motivos de la agenda de la ONU 2030, ¿no? Ya es casi una necesidad que todos los estudiantes salgan con esa idea de que todos tienen que cumplir eso, claro, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Pero bueno, nuevamente agradecido contigo, Horacio. Ha sido un placer. Más que agradecido, estos temas, insisto y lo aclaro siempre, son temas de seminario, de meses de preparación que no se pueden condensar en una hora. En todo caso, lo que hacemos los tres para la audiencia es plantear más dudas que certezas para que las personas después puedan investigar y chequear por sus propios medios. Los invito a los que quieran, tengo una conferencia con Javier Villamor sobre la Agenda 2030, donde quizás nos podemos ampliar un poco más. En segundo lugar, agradecer a Mono Discurso que me hayan invitado. Yo pongo de mi parte de mejor predisposición para que nos volvamos a encontrar y hacer una segunda parte con tantos temas que han quedado fuera. En tercer lugar, agradecer enormemente a los que lo han visto en vivo, que eso es muchísimo. Yo sé que escucharnos una hora debe ser un poco aburrido y denso, pero es necesario formarse, es necesario poner en telejuicio. He querido decir cosas que no he dicho en otros vivos y en otras conferencias, porque también entiendo que sería desgastante decir 15 veces seguidas en una semana el mismo relato, pero hoy quise tocar justamente el progreso y la tolerancia. Siempre me interesa que después de cada video quede una idea clara. Entonces mi idea sería, al menos investiguemos qué sucede con la tolerancia
y el progresismo, esta tradición que antes estaban dispuestos a ofender en los 60 los conservadores en pos de la libertad de expresión, y ahora crean la cultura de la cancelación para no ofender a nadie. Entonces, que quede así de clara, la contradicción del progresismo en torno a la libertad, y el resto es complementario, porque van a ver que después empiezan a hacer estas contradicciones como la ONU, con esta idea de, si vamos todos hermanos, empiezan a cortar cabeza como la Revolución Francesa al disidente. Fenómenos bastante extraños, pero todos hijos de la misma mentira. Así es. Horacio, mencionabas que vas a tener una conversación con Javier Villamor de España. ¿Cuándo va a ser esto? ¿No nos dijiste la fecha? Ya está en mi canal. Ya está en mi canal. Ok, listo. Entonces invitamos a todos para verlo en la página de YouTube de Horacio Justo. Horacio, ya, la última nada más para cerrar. Me encantó, por ejemplo, que hagas mención de la importancia de Rafael López Aliaga de cara a la presidencia en el Perú, porque es un hombre que claramente está siendo muy atacado por este tipo de cosas, ¿no? Que importan más a veces las formas, importa más la empatía, cosas muy emocionales, superfluas, flacas, escasas de contenido, y que a la vez van muy de la mano con la verdad. Entonces, como el hombre no tiene quizás las mejores maneras para expresarse y dice la verdad, esto suele ser muy hiriente, ¿no? Además, el hombre también está en contra de muchos de los planes de la ONU, como por ejemplo la mal llamada salud reproductiva, la agenda migratoria y, en fin, tantas otras cosas. Así que agradezco la mención de esto, porque es muy importante, me parece, para contrarrestar el avance del progresismo en la región, empezando por Perú, para que al menos el país se mantenga en pie. Totalmente, yo apoyo muchísimo, hay muchísima gente de bien en Perú, no podría saludar justo a Evelyn, así que el saludo voy a hacer para Evelyn, pero hay gente tan valiosa en Perú que sería imposible, porque encima es gente muy solidaria, gente muy buena. Voy a ser sincero, yo López Aliaga personalmente no lo conozco, no he tenido trato con él, pero conozco a muchos que lo apoyan. Y es en este momento María Pía Salinas. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Si gente tan buena lo apoya, yo soy de Argentina, pero ante la duda lo apoyo porque veo que hay gente muy valiosa alrededor de él. Así que bueno. Sí, recuerdo tu live con ella, que es candidata al Congreso. Bueno, claro. Vamos a llegar. Bueno, bien. Bueno, pues Juan, listo. Hora de poner el punto final. Claro, hasta aquí la transmisión con Horacio. Agradecer a todos los que se han estado conectados durante todo este tiempo, más de una hora exactamente, en esta transmisión en vivo. Muchas gracias, Horacio, por estar con nosotros. Seguramente va a haber una nueva versión, así que todos atentos a nuestras redes, a las redes de Horacio. Vayan a seguir a su canal de Instagram y de YouTube si es que ya no lo siguen. Y nada, hasta aquí con nosotros, hasta una nueva oportunidad, y sigan con lo políticamente incorrecto. Gracias. Bueno, yo me voy y les dejo el tópico que justo lo estoy trabajando ahora, que podría ser incluso el sábado que viene a la misma hora, podemos coordinar después el horario. Sería muy interesante tocar que la agenda, la próxima reunión nuestra sea sobre la corrección política. Empezar, porque muchas veces se dice que es ser incorrecto políticamente, sería como un tópico muy interesante, que es realmente la corrección política y el sujeto político corregido por un ente superior, digamos. Así que vamos con eso. Es el lema de nuestro canal. Cuídate, Horacio. Gracias por todo. Fíjense. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.